Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, damos gracias por su gran amor y misericordia con que usted nos ha amado y rogamos su Espíritu Divino sea con cada uno de los que invocan su nombre. Sea usted en el hogar, con nuestros niños, con nuestros jóvenes intermedios, ahí en sus tareas cotidianas a través de los medios de comunicación que tenemos y también con nuestros hermanos que todos los días salen a laborar fuera del lugar, los que se quedan a laborar en el lugar. Su gracia acompañe también a nuestros hermanos que laboran en los hospitales, consultorios, todos los que tienen que ver con el área de la salud. Guárdelos, protéjalos. Sean ellos, Señor, instrumentos en sus manos para bendición de todos los pacientes que ellos atienden. Que en su nombre bendigan a cada persona que llegue para ser atendida por ellos. Rogamos también, Señor, que en cuanto este día nos toque tomar decisiones, podamos hacerlo con sabiduría de su Espíritu Divino, podamos hacerlo con el entendimiento de su palabra, Señor, que podamos honrarle y glorificarle. Ayúdenos a tenerle siempre presente en nuestros corazones en todo cuanto hoy nos toque vivir. Guarde nuestros corazones y pensamientos para no pecar contra usted, mi Señor. Y que su iglesia, al meditar en su palabra, sea edificada, nuestro entendimiento se abra y nuestros corazones puedan comprender estas verdades que nos ha revelado su santa palabra, Señor. Rogamos, pues, que se quede con nosotros en su gran amor y misericordia, Padre bueno, pues lo estamos suplicando, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos hablando, mis hermanos, sobre este tema de la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2. Voy a leer versos 12 y 13. Dice la Escritura: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Hemos estado hablando sobre el carácter de estos falsos maestros y la forma en cómo ellos actúan cada día. En estos falsos maestros, la lujuria y la falta de respeto se relacionan íntimamente. Pablo refuta a estos predicadores de la incontinencia sexual, recordándoles la plenitud de la gracia que inunda también el cuerpo del cristiano. Ahí, en su carta a los Corintios, 1 Corintios 6, 19 en adelante, Pablo también escribió a la iglesia de Corinto, porque también Pablo enfrentó a estos falsos maestros que ya estaban enseñando estas cosas. Dice el verso 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El llamado del apóstol San Pablo, al igual que el del apóstol San Pedro, es honrar a Dios en nuestros cuerpos. Sin embargo, estos falsos maestros, como animales irracionales nacidos para ser presa, dice, injurian lo que ignoran. En su corrupción serán destruidos, recibirán injusticia en pago de su injusticia. El apóstol San Pedro nos deja claro que el fin de estos impíos, que se parecen a los animales irracionales, es el mismo que el de estos: cautiverio y perdición. No se dan cuenta porque ellos hablan de libertad, pero esa libertad los lleva a ser esclavos de sus pasiones y de sus pecados. Los lujuriosos traen consigo corrupción y terminarán siendo aniquilados. Es como recordar lo que Proverbios nos dice, ¿verdad?, de aquel joven
que va tras la mujer adúltera, que va como el buey al degolladero. Al final, todo lo que él pueda pensar que es placentero terminará siendo para muerte. Estos falsos maestros obran injustamente y recibirán su merecido por su injusticia. Dios les tratará sin respeto como ellos lo trataron a él y a lo que es suyo y que por lo tanto es santo. Los versos 13 y 14 nos dicen que estos hombres tienen otra característica. Estos falsos maestros se caracterizan por ser hombres sensuales. Voy a leer: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos falsos maestros se entregan a los vicios que más a menudo aparecen en los catálogos de vicios del Nuevo Testamento. La sensualidad, como nos lo declara el versículo 13, la lujuria, como nos lo declara el verso 14 en su primera parte, y la avaricia, que también está en el verso 14 en la última parte. Entonces, una característica de estos falsos maestros es que son hombres sensuales que viven bajo las lujurias y la avaricia. Así que son advertencias muy claras que el creyente debe tomar en cuenta para discernir qué personas están llamando sus apóstoles o sus líderes. Dice el apóstol San Pedro que juzgan un placer el libertinaje en pleno día. Son vergüenza y deshonor. Se deleitan en sus extravíos cuando comen con vosotros. La ocupación diaria de estos nuevos apóstoles del desenfreno moral es el libertinaje. Esa es la ocupación de estos hombres. No celebran los grandes banquetes por la noche, según era costumbre, sino durante el día. Para ellos, comer y beber llena su vida. Incluso el ágape que iba unido a la celebración de la Santa Cena, ahora ellos lo han tomado como ocasión para satisfacer su sensualidad. Su falta de respeto no retrocede ante lo más santo. Ni siquiera la mesa del Señor respetan estos hombres. Y vemos una profunda inversión de valores. Cómo se ha cauterizado el corazón de estos hombres, cómo el pecado los ha llevado a ser insensibles ante una mesa tan santa como la mesa del Señor. Por eso nos resulta sumamente comprensible la irritación y el juicio severo de esta carta. El apóstol San Pedro está haciendo una reprensión y una advertencia muy severa en esta carta. Las palabras que se usan son muy fuertes, mis hermanos, porque no las encontramos, ¿verdad?, en otra parte, cuando el apóstol San Pedro dice que son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es fuerte la palabra que usa el apóstol San Pedro, porque estos hombres han profanado aún sin temor alguno, se han acercado a una mesa tan santa que tenía el sacramento de la Santa Cena el propósito de fortalecer la fe de los creyentes, recordarles el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y los beneficios obtenidos para una vida de santidad. Pues aún esta mesa ellos la toman como ocasión para sus desenfrenos, para su sensualidad, para su lujuria. Por eso el apóstol San Pedro expresa con palabras fuertes una irritación y un juicio severo contra estos falsos maestros. El verso 14 nos dice
que tienen sus ojos cargados de pasión por la adúltera e insaciables de pecado. Cuando se celebran banquetes suntuosos, la lujuria no anda lejos. Parece ser que incluso estos ágapes era para estos hombres ocasión de entregarse al adulterio con miradas y deseos. El banquete santo, esta mesa santa, sirve a estos que el autor llama vergüenza y deshonra para satisfacer su concupiscencia. Es una desgracia hasta dónde han llegado estos hombres inmorales. Nos dice también que seducen las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición. Su celo de apóstol se dirige a los que acaban de convertirse y no están aún enraizados en la fe y en la moral. Aquellos que son inconstantes, que son fáciles de engañar. Ya el apóstol San Pablo también, cuando escribe a los Efesios en su carta, ¿verdad?, en el capítulo 4, lanza también una advertencia que yo creo no debe ser ignorada ni desoída en los tiempos que nos tocan vivir a nosotros. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 14. Bueno, voy a leer 13, dice en adelante: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, parece ser que los apóstoles San Pablo, San Pedro, Santiago, concuerdan en que existen estos peligros para aquellas almas débiles o aquellos nuevos en la fe, porque estos hombres se aprovechan de estas personas nuevas en la fe, las seducen, las desvían, las engañan, y así hasta el día de hoy seguimos escuchando triste y vergonzosamente que líderes llamados pastores, profetas o apóstoles abusan de las almas débiles en la fe. Y es que los riesgos están allí, a la puerta, aún dentro del mismo aspecto de la vida cristiana. Estos podrían estar aprovechando su posición para engañar, seducir. El llamado es entonces a todos los nuevos en la fe. Si usted está escuchando este audio y es una persona nueva en la fe, debe saber que toda enseñanza que escuche de un líder religioso, llámese pastor, llámese profeta, apóstol o como se llame, debe de estar enraizado profundamente en la Escritura, debe de pasar la prueba de la Escritura. Si no, aléjese inmediatamente de tales personas porque son falsos maestros. Son personas que acarrean perdición y maldición. Muchos han sido lastimados y se han apartado de la fe por causa de estos falsos maestros que solo se han aprovechado de las almas débiles. El celo del apóstol entonces se está dirigiendo a todos estos nuevos. Ya en su primera carta, el apóstol San Pedro decía que como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Es importante entonces que todo nuevo creyente tome su clase de catecumenado. ¿Qué es el catecumenado? Es un curso de doctrina básica para comprender qué es lo que ha sucedido en nuestras vidas con el nuevo nacimiento y tomar los primeros rudimentos de la fe, las primeras bases donde debemos de cimentar la fe. Y de allí el creyente necesita seguir creciendo cada día. Hay quienes se han conformado con solo tomar su catecumenado, hacerse miembros de una iglesia, porque querían bautizar a sus hijos, porque se querían casar,
etcétera, pero nunca pensaron en su profunda necesidad de crecer en la fe, de estar enraizados en la palabra de Dios y en una conducta moral que glorifique a Dios. Estas personas son las que son el blanco de estos falsos maestros. Tengamos cuidado, preocupémonos por consolidar cada día nuestra fe, cimentados en la bendita palabra de Dios y en una conducta moral que glorifique y honre a un Dios tan santo como aquel que nos ha llamado sus hijos. Si invocamos por Padre aquel que es un Dios santo, así debemos conducirnos en santidad nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.